Días a todos. Por acá transmitiendo desde la Fundación Cono. Espero comentarios de cómo me ven, cómo están todos. Un placer estar por acá y muchas gracias a Catalina y a Sara por la invitación. Estoy muy contenta por acá de compartirles un poco de mí. Bueno, mi nombre es Angélica María Delgadillo Serna y les comento que en este momento el live es una montaña rusa llamada vida. Así se llama mi historia y es una historia de cómo superar la depresión, pero desde mi punto de vista. ¿Por qué lo aclaro? Porque es importante entender que las cosas que me funcionan a mí no le funcionan a todo el mundo. Y es importante contar con ayuda de profesionales. Cada organismo es diferente, cada ser es muy diferente. Entonces, quería iniciar con esta aclaración porque las cosas que me sirven a mí y que conectan conmigo son diferentes a las que conectan con otra persona. Porque gracias a la vida, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Un placer tenerlos por acá. Muchos saludos para todos. Bueno, ¿qué les puedo contar inicialmente? Que nací un 17 de agosto de 1991 en una familia súper amorosa, muy grande, porque somos 13 primos y mi mamá tiene 10 hermanos más aparte de ella, o sea, mis abuelos tuvieron 11 hijos. Así que hay mucho amor de por medio, hay mucho apoyo, también hay peleas, pero es normal. Somos humanos y eso hace parte de la vida. Cuando nací, fue como a las 3 de la tarde. Recibí todo este amor de mis abuelos, que vienen a ser mis segundos padres, de mi mamá, que es una trabajadora incansable, es hermosa, ella es profesora y desde allí siempre ha buscado como conectar conmigo, ha buscado enseñarme. Es una familia que en general la mayoría son profesores. Entonces, para que se pongan un poco como en contexto de mi situación de vida. Mi padre no vive conmigo y nunca ha vivido conmigo, pero es un ser maravilloso que en un inicio, cuando estaba muy chiquita, no perdoné por algunas cosas, pero eran más como cosas que están en la mente de uno y que uno se crea esas películas internas que llamamos. Y con mis hermanos, tengo 3 hermanos medios, vine a conocerlos más profundamente, mucho más grande, porque no crecimos juntos. Sí jugábamos juntos cuando estábamos muy chiquitos en un inicio, pero posteriormente mi padre tuvo que volver a sus tierras por allá, Faca, a trabajar y nos separó y ese fue como el quiebre de mi vida. Desde ahí empecé como de cierta manera a hundirme, a sentir un vacío, tenía más o menos 7 años y pasa algo y es que ¿de qué sirve que a un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Esa frase siempre me ha impactado, siempre me ha llegado profundamente y me he identificado con ella, porque precisamente al no saber cómo manejar mis emociones, cómo conectar con los otros, cómo poder sacar todo lo que estaba sintiendo en ese momento, pues eso fue convirtiéndose de cierta manera en una bomba y fue creciendo muy profundamente en mí. Y esto llevó a que estaba primero en un colegio, después pasé a otro y el cambio fue muy duro. No me adapté en un inicio a compartir con las chicas que estudiaban conmigo.
y sufrí un poco de bullying. En fin, fui como sumando cosas a este hueco, a este vacío que tenía por dentro. Y tenía amigas, era un grado más arriba, y en el colegio empezaron a decirme que yo no podía tener amigas un grado más arriba, no entiendo por qué, la verdad, que tenía que integrarme con mis compañeras. Yo lo hice, yo empecé como a intentarlo, pero eso me frustraba un montón porque estaba siendo como cohibida. También mi letra fue juzgada en un inicio, cuando entré allá, yo entré para segundo de primaria y mi letra era, a mí me parecía muy linda, era chiquitica, muy pulidita y dijeron que no se podía así, que tenía que ser en letra pegada, después que en letras pegada, en fin, jugaron con mi letra de un lado a otro y a la final terminé con una letra que actualmente parece de médico, pero eso es otra historia y es en despegada. En fin, volviendo allá a los 7 años, cuando inicia como esta historia de tristeza profunda y de empezar a convivir con esta sombra, yo me identifico profundamente con una canción de Javier Solís que dice payaso. Y dice así: payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo. Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Esa canción de Javier Solís, a pesar de mi corta edad, me entró profundamente y a mí nunca me explicaron que cuando uno asume algo en su mente, se lo empieza a creer. Entonces yo me empecé a creer que era una especie de payaso que todo el tiempo sonreía ante el mundo, pero por dentro estaba muy mal y estaba muy triste y me sentía muy sola. Y este sentimiento fue creciendo con los años. Yo siempre he querido como transformar mi realidad desde mis seres cercanos. Entonces, a los 9 años, desde el colegio, decido postularme para gobernadora del salón. Y bueno, y sigo aquí como construyendo sueños, pensando en grande, pero esa tristeza y esa sombra que acompaña mi vida hace que esos sueños y esas alegrías se pongan en pausa. Cuando yo pongo en pausa todo esto, empieza un proceso como de querer salir solo del colegio para, se supone, hacer lo que quiero ser, ¿no es cierto? Y lo que pueda hacer y que voy a ser mayor y que voy a ser mucho más grande y nos han vendido como un ideal, no sé si a ustedes les pase, de que al ser adultos podemos tener todo lo que queremos y que con eso somos felices. O sea, hay que casarnos, tener hijos, o que simplemente con el título, con tener títulos, con estudiar mucho, con eso ya eres feliz. Y si tienes plata, entonces serás muchísimo más feliz. Bueno, como les iba contando, llegó un punto en que ya me gradué y tenía esta mentalidad de querer llegar, o sea, de querer salir del colegio y tener mi título y pensé que así lo iba a conseguir todo, que mi familia iba a estar orgullosa y que ya, y que en eso consistía la vida. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces eh, uno se cree muchas cosas que escucha por allí, que le dicen a uno: hola Sara, ¿cómo estás? Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Cuando entré a ingeniería, yo la dejé porque tenía como un pensamiento muy distinto a lo que es la carrera. Entonces dejé ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, entré a comunicación social y periodismo, como les había dicho previamente. Y desde allí empecé como este proceso
de seguir, no sé, ahondando el vacío, por decirlo así. Porque sin darme cuenta, empecé con mucha fiesta, con mucho licor de por medio, y hoy que lo pienso y lo analizo, siento que muchas veces nos buscamos huir de nosotros mismos de esta manera. Buscamos, no sé, dejar de lado todo lo que tenemos adentro, los problemas de usando el licor, usando muchísima fiesta. No es que esté malo irse de fiesta, no es que esté malo tomarse unas copas, pero el problema es cuando nos refugiamos en estas, como en estos vicios, y pensamos que allí somos superpoderosos, que allí encontramos todo lo que necesitamos, que ahí están todas las respuestas. Y yo en realidad no encontré ninguna respuesta a todas las inquietudes que tenía en mi interior y a todo lo que me pasaba a mí como humana. Simplemente fue una forma como de pasar bueno momentáneamente, de una felicidad efímera, de esas que llegan a tu vida y se van muy rápido y tú sientes que ahí está todo, que todo es posible así. Mientras pasaba todo esto en mi vida, hubo cosas muy bonitas y muy valiosas. A mí me encanta mucho ir a conciertos, mucho como perseguir también a los cantantes en cierta manera y por decirlo así, para tener una foto, para tener un saludo de ellos. Y desde la radio me ha permitido hacerlo, desde la televisión también. Entonces lo que he hecho es como tener muchos recuerdos bonitos de eventos de mi vida de ese tipo. Porque, a ver, ¿cómo les digo? No es un secreto que uno, mientras está cayendo, como en esa sombra, y a pesar de que ve el mundo de colores grises y de colores negros, uno sigue como intentando llevar a cabo su vida, a pesar de que a veces le cueste levantarse de la cama, le cueste como quitarse las cobijas y pierda como ese ánimo por sentir la vida. También, gracias a la vida, hicimos un documental muy bonito, un microdocumental en la universidad y ganamos un premio. Entonces allí están como esas cositas que lo incentivan a uno como a seguir adelante, a seguir intentando, que uno no es tan malo como piensa porque uno tiene una voz interna en la cabeza que le dice a uno, es que tú no sirves para esto. Y uno a veces deja que esa voz mental vaya creciendo. La invitación hoy es a que seamos como más fuertes que esa mente, nos volvamos amigos y aliados de esa mentalidad que a veces nos hunde y nos quiere acabar de una u otra manera y nos quiere como llevar a un abismo sin fondo y donde no vemos la luz y pensamos que estamos totalmente solos. Porque lo que pasa y lo que me pasaba a mí muchísimo era eso, que yo me sentía muy sola a pesar de estar rodeada de mucha gente. Y en 2017 llega una oportunidad muy bonita a la que aplico porque en cierta manera, no sé si han escuchado que la niña interior es muy importante en la vida o el niño interior, porque es ese ser que tiene todos los sueños, que tiene todas las oportunidades, que tiene todo lo que esperamos y lo que soñamos de la vida y que cree firmemente en nosotros y es muy seguro de sí mismo. Sabe que tiene todo el poder en su interior. Entonces, esa niña interior mía a veces salía y yo la escuchaba. Digamos que pasé muchísimos años ignorándola y cuando la escuché en el 2017 entré a una organización que se llama Enseña por Colombia, que para los que no la han escuchado es una organización que desde tus habilidades, desde tus capacidades como profesional, te invita a enseñar en colegios rurales, en colegios que tienen bajos recursos económicos, pero es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Entonces yo me preparé entre Bogotá y Urabá para poder enseñar
Y en Cartagena fue el lugar donde llegué en ese 2017. La experiencia en realidad empezó desde el 2016. Y mientras estaba en Cartagena, conociendo todos estos chicos que también pasan por este tipo de situaciones, que la familia les dice muchas veces que no sirven para nada, que su mente también les dice lo mismo y ellos le dicen a uno como, señor, pero es que yo no sirvo para nada. Y uno es como viendo habilidades de dibujo, viendo habilidades de canto, viendo muchísimas habilidades en esos seres y en esas personas. Y uno dice, pero tú tienes este don, tú tienes esta habilidad, ¿por qué no sigues allí? Fue muy bonito para mí. Hoy que lo pienso, ha sido una de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras de la vida porque me retó no solo a enseñar, no solo a estar al frente de, no sé, 40 personas, 50 por salón, sino que también fue un momento de empezar a autodisciplinarme a mí misma en cierta manera. En ese año, lo que fractura como el proceso es que alguien que conocía se suicida. Yo había cargado por muchos años con pensamientos suicidas y ver esto que le pasó a esta persona, que en algún momento fue muy cercana a mí, me impactó demasiado y me hizo pensar, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y esas preguntas se las dejo aquí a cada uno de ustedes. ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Para qué estás acá? No por qué. Cuando uno pregunta el por qué, se enfrasca en un sinfín de historias y de inquietudes que lo dejan a uno como más loco que cuando uno pregunta el para qué. Ese propósito que tenemos todos adentro. Hay gente que es muy buena escuchando, hay gente que es muy buena hablando al público. Entonces cada uno tenemos allí un don, tenemos algo que está esperando que lo descubramos y que nos demos cuenta de la importancia de esto para el mundo, para impactar en los demás. Porque más que sanarte a ti mismo, yo he aprendido que este proceso es de conectar con los demás todo el tiempo, de entender que los demás son un espejo tuyo, que en los momentos grises en que uno ve la vida así, todo se pone como más denso y más complicado, pero es porque uno, en cierta manera, es un espejo del mundo y uno lo siente así, siente que lo están juzgando, siente que lo están analizando un montón. Entonces, lo que me pasó a mí cuando este chico se suicida es que fue como el golpe que yo necesitaba para empezar a ser más consciente de mi vida y de lo que estaba haciendo con ella. Al otro día que pasa esta noticia, una de mis tías empieza a sufrir con su familia porque hay un aguacero muy fuerte y se les derrumba la casa, pero a mis primas de un tío de ellas por parte del papá. Y a ellos les toca ver cómo cerca a su casa se viene otro derrumbe. Entonces yo colapso. Literalmente fue un momento en que ya no di más. Yo renuncié al colegio, o sea, dejé enseña por Colombia y digo, debo volver con mi familia, allá está, en este momento, allá debo estar y vuelvo a mi casa y me encuentro con mis primitos segundos que les tocó pasar por esta situación y ellos muy chiquitos y pues me impacta un montón. Yo digo, hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, debemos empezar como a movernos en este sentido y allí como que encuentro algo en que aferrarme. Y empieza este año, desde 2017 a 2018, como de donde parecía un zombie por la vida, no sé si se han sentido así en algún momento de sus vidas, en que uno como que no tiene las emociones muy definidas, muy claras, que uno da los pasos en el mundo, pero es como si algo más lo alentara a uno a seguir adelante, pero aún uno no encuentra el para qué. Eso fue lo que pasó en ese año, pero yo decidí hacer ese salto
porque sentía que mi vida estaba como en la película Click de Adam Sandler, no sé si alguno aquí la ha visto. Es una película donde le dan un control y con ese control él puede adelantar o retroceder momentos de su vida y también pausar, y muchas veces se olvidaba de lo que había vivido. Entonces yo siento que en esos años mi vida fue así, como tipo esa película. Cuando vuelvo a mi ciudad, lo que hago es dedicarme a la fotografía, dedicarme al video, que siempre el arte es para mí, no sé si para ustedes, como un salvavidas. Entonces yo siempre recomiendo que la gente busque arte en su vida. Si le gusta bailar, que baile en sus tiempos libres. Si le gusta pintar, que lo haga. Si le gusta cantar. Todo esto ayuda es como a sacar todas esas emociones que a veces no sabemos qué hacer con ellas. Cubro el Festival de Teatro de mi ciudad, el- también el Festival de la Imagen y bueno, varios eventos que están pasando en mi ciudad. Yo me voy, me refugio en en este tipo de trabajo y en este tipo de cultura para, no sé, como no perderme a mí misma o por lo menos no perder lo que queda de mí. También empiezo a hablarle a la gente desde lo que viví como docente esos pocos meses en que pude hacerlo y poso para una sesión de fotos muy bonita de un proyecto de una amiga mía que se llama Melanie y la sesión de fotos se llama Soul y eso me ayuda como a reafirmar que tengo amor propio porque en todo este proceso lo que pasó fue que nunca descubrí mi amor propio, lo perdí y se me olvidó que allí estaba. Y siempre buscamos el amor en el exterior, en otras cosas diferentes, en una persona, en una cosa. Entonces siempre nos refugiamos como en ese sentido, en, en cosas que están externas a nosotros y se nos olvida que todo está en el interior, que la respuesta para empezar a salir de allí es el interior. Llego a una comunidad que se llama Global Shapers y la recalco porque son jóvenes líderes que impactan en su comunidad y que tienen desde sus trabajos muchas ideas y muchas emociones y conectan mucho con la comunidad. Entonces lo recalco es porque en esos momentos debemos buscar personas que nos inspiren. Si cuando uno está triste busca otras personas que también estén tristes, la energía, o sea, nadie se sube el ánimo. Entonces, si tú dices, no, es que el día está como feo, esas personas te van a decir, ah, sí, sí está feo. Y a la final todos van a terminar como en esa misma frecuencia, vibrando en ese mismo, como en esa misma tristeza. Entonces lo ideal siempre es buscar personas que tú veas mucho mejor que tú. Eso raya un poco en el sentido de que no sé si les ha pasado, pero uno a veces cuando está muy triste y ve una persona muy positiva, dice, qué pereza esa persona. Pero esas personas son las que te ayudan a aferrarte a ti mismo. Esas personas que están luchando por salir adelante, esas personas que te inspiran, que tú admiras, en esos momentos de oscuridad son las que debes mirar. Porque al estar en un estado de ánimo totalmente diferente al tuyo, te van a impulsar a salir de allí. O por lo menos en mi caso, eso pasó y se lo recomiendo un montón a todo el mundo que esté pasando por un momento difícil, que busque personas que sean luz en su vida. También apareció un personaje que se llama Galatea, que yo hago e interpreto porque por ahí me gusta a veces actuar un poquito, no soy actriz ni mucho menos, pero me gusta todo este tipo de arte. Como les digo, me conecta mucho con el ser, con la emoción. Entonces, Galatea me ayudó porque con Galatea empecé como a llevarle alegría a niños. También con los Global Shapers, el año pasado estuvimos en un evento que se llamó Compartiendo Sonrisas y fue maravilloso. Entonces Galatea tuvo la oportunidad de salir allí. Y volviendo un poco atrás, en el 2019, en mayo, encuentro técnicas de respiración y meditación que me ayudan a
reconectar conmigo. Me refiero a una organización que se llama El Arte de Vivir, y ellos llegan a mi vida de una manera como casual, por decirlo así. En ese momento yo lo vi así, como una casualidad, pero siento que no es casualidad. Siento que cuando uno empieza a abrirse y deja de cerrarse tanto en uno, de ensimismarse, uno llama a esas posibilidades. Entonces el arte de vivir apareció en mi vida como para terminar de reafirmar el proceso de curación, de sanación que se estaba dando. Y ha sido muy bonito ese proceso porque todavía sigo siendo parte de ellos, del arte de vivir. Y me ha gustado mucho porque me ha dado bases para creer en mí, pero no es por como simplemente respirar, no, sino que tú al tener conciencia de algo que das por sentado, como es la respiración, porque es algo que damos por sentado, porque cuando nacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Inhalamos, ¿no es cierto? Y cuando nos vamos de este mundo, lo último que hacemos es exhalar. Entonces la respiración siempre está allí, pero cuando uno la hace consciente, empieza a como a relajarse, a estar en el aquí, en el ahora, que es lo que en cierta manera nos falta, y por lo cual empezamos a sufrir de crisis de ansiedad, de crisis de depresión muy profundas, porque la depresión es estar mucho en el pasado y culparnos por muchas cosas. Y la ansiedad viene del futuro, o sea, de pensar en qué va a ser de mí, que en vez de estar aquí trabajando por lo que queremos. Entonces, si queremos tener una casa, debemos buscar un trabajo. Si queremos impactar a una comunidad, entonces debemos trabajar en nosotros mismos y conseguir proyectos que nos permitan ir impactando la comunidad poco a poco. Sí, que tú tienes un ideal muy grande de impactar la comunidad, pero las semillitas siempre serán ir yendo paso a paso. Algo que he ido aprendiendo es que solía ser muy impaciente. Bueno, aún tengo un poco de impaciencia, pero es entender que vamos sembrando, que somos como un árbol. Entonces debemos ir regándonos cada día para ir floreciendo cada vez más e ir encontrando esas dificultades, esos tropiezos que nos da la vida como unas oportunidades de aprendizaje. También les quiero contar que hay algo muy importante, y es que me gusta mucho viajar, y el año pasado tuve la oportunidad en noviembre de ir a Cuba. Yo había pasado por un proceso de no solo de conocer el arte de vivir, sino que en ese mes que lo conocí, en ese mes se me murió mi papá grande, que era mi abuelo. Tenía 96 años y ya no pudo más, estaba muy, muy cansado con la vida, entonces decidió que ya era momento de partir. Y yo siempre había pensado que cuando él se muriera, pues yo me moría con él, porque la conexión entre los dos fue demasiado bonita. Y no fue así. Logré darle unas palabras en su funeral, y cuando Cuba llegó en noviembre, fue como el cierre de ese proceso, de esa muerte de mi abuelo, sin quererlo. Uno siempre va a un viaje como con una expectativa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno ya termina ese viaje, se da cuenta de que todo lo que lleva expectativas cambió. Y yo iba con la expectativa de tomar fotos, de revisar cómo era Cuba. Y aparte, Cuba tiene algo muy interesante, y es que tú te desconectas del mundo, porque allá te dan una tarjeta y por las noches tú te conectas como 10 minuticos, dices estoy bien y ya. Y tú no tienes un celular sirviendo funcionalmente como aquí. Eso es otro punto que es muy bonito y que te ayuda como en esos procesos de sanación interna, que te desconectas de la tecnología. Y Cuba fue eso, no solo tomé fotos, no solo conocí gente muy linda, sino que terminé de llorar a mi abuelo porque sentí una conexión especial con el lugar. Así que mi recomendación en este sentido es que a veces los viajes te permiten soltar esas cargas que no has sido capaz de soltar en tu vida diaria, en tu cotidianidad. Y tengo como
millones de historias más entre todo esto que han pasado solo en 3 años, porque yo digo y yo pienso y yo siento que fue un renacimiento, que fue una reconexión conmigo misma, la que sucedió desde 2017 y fue un volver a nacer. Una de las percepciones que tengo de la vida es que uno nace muchas veces, porque uno como se cae, uno vuelve a surgir como un fénix y uno nace muchas veces y a veces aceptar esos nacimientos es muy duro para la gente y es muy duro para nosotros como humanos. Pero es importante que sepamos que está bien renacer, que está bien volver a empezar, que no te puedes condenar por eso, que cada volver a empezar, que cada recomenzar es una gran oportunidad de seguir adelante, de seguir creciendo. De hecho, tengo una frase que me impactó muchísimo y que ha guiado mi vida como desde que la vi en esa película, y es de un zoológico en casa, y dice así: ¿sabes? A veces todo lo que necesitas son 20 segundos de loco valor, literalmente 20 segundos de loco valor, y te lo prometo que obtendrás algo muy bueno a cambio. Y es solo respirar y tener esos 20 segundos de valor para hacer algo que te da muchísimo miedo, para asumir algo que le había subido en la vida, para afrontar ese problema al que le habías escondido todo, o sea, todo de ti, tú te habías escondido de afrontarlo. Y después de que lo afrontes, se abrirán tantas puertas que tú no entenderás qué pasó con el universo. Y puede sonar como muy cliché esto que dije. De hecho, en cierta manera, en esos procesos de la vida donde estaba muy oscuro todo, donde estaba muy acompañada de la sombra, de mis tristezas profundas, cuando escuchaba a alguien hablar así, me reía y yo decía, ¿cómo puede ver la vida así de fácil? Y no es que sea fácil, sino que uno va teniendo herramientas diferentes en cada punto de su vida para asumir cada una de las cosas que le pasan. Y lo importante es no juzgar el pasado, es agradecer por cada cosa que hemos sido. Y este año les quiero contar que ha sido muy bonito, ha sido muy mágico, ha sido muy poderoso. De hecho, en Cuba se me ocurrió la idea de emprender y así ha sido. Tengo una marca que se llama Percepciones, que busca conectar, que busca impulsar y que busca transformar a través de historias. Entonces busco personas que siempre están dejando su huella en el mundo desde sus hogares, desde su entorno, y las entrevisto para que alguien cuando encuentre esa entrevista se inspire y no deje caer sus sueños, porque algo que nos pasa mucho y que la sociedad hace con nosotros es que nos tumba nuestras creencias, nuestros sueños, y nos empieza a cerrar como en una burbuja donde no puedes salir de tu entorno, donde solo tienes tu casa, donde no sueñes más grande. Y la idea es que sí lo hagan, que sigan soñando como ese niño que alguna vez fueron y que está allí esperando por ustedes, que sigan creando cosas, que sigan impactando, porque desde el impactar a otros hay un agradecimiento tan grande que vas creciendo como no solo como persona, sino que todo en tu entorno se va ampliando y tu visión del mundo va cambiando muchísimo. También hay otro emprendimiento que me impacta un montón y se llama Academia de Vida, y allí trabajamos en busca de la prevención del suicidio. Porque en la ciudad en la que estoy, que no lo he dicho, es Manizales, y es una ciudad que tiene altos índices de suicidio en jóvenes. Entonces lo que estamos buscando es fomentar esas emociones, esas habilidades blandas, esas habilidades que a veces se nos olvida desde los colegios fomentar, para que ellos sientan que pueden asumir este mundo desde sus emociones, sabiendo cómo tratarlas, cómo manejarlas, y más que nada que sepan la importancia de desahogarse. Es algo que también quiero dejar en esta charla, y es que nos desahoguemos más. Nos cargamos de muchas cosas y eso termina enfermándonos no solo emocionalmente, sino físicamente. Entonces la idea es que soltemos, es que nos desahoguemos mucho. Hubo un punto en mi vida en que yo no lloraba
porque me parecía de débiles y cada vez que veía una película esa era como la excusa y la manera de sacar el llanto que estaba cargado en mí. Ahora ya lloro por todo y por nada. Lloro porque estoy feliz, lloro porque estoy triste, en fin. Pero ha sido muy bonito sentir que es posible llorar, que está bien llorar, porque no sé por qué me metí desde muy chiquita que llorar era malo. No sé a quién se lo escuché y eso quedó resonando en mí, que eso es lo que pasa muchas veces. Y ha sido muy interesante como resignificar el llanto en mi vida. Y hoy invito a cada uno de ustedes a que resignifique cosas que de pronto no le parecían importantes hacer y que le están atascando, que están generando bloqueos en su vida, que le dan ese estrés que uno a veces tiene y por eso, digamos, a mí me dolía mucho la espalda en su momento, porque todo el estrés se acumulaba allí y yo no entendía por qué, y era porque no me desahogaba. Y lo otro que les quiero dejar hoy es que un sabio dijo, cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste. Y es muy importante sanar tu historia y poder contarla. No me refiero a que la cuenten así en público, sino como empezar a hablar con la gente de lo que te ha pasado, de lo que has vivido, porque así tú también vas sanando, vas soltando esas cargas que tienes del pasado. A nosotros como humanos hay algo que nos gusta mucho y es recordar lo que nos hicieron, pero no lo bueno. Recordamos muchísimo lo malo. Entonces, si nos pusieron los cachos hace 10 años y uno ya ni está con la persona, entonces dice, ay, pero es que fulanito me puso los cachos. Y uno saca eso de su cerebro y no lo transforma, sino que lo devuelve después de haber alegado un poco más sobre eso. Entonces lo ideal es sanarla, es decir, soltar, contarla lo más abiertamente que puedas y transformarla. Es decir, agradecer la forma en que uno transforma ese pasado, transforma esas heridas, es agradeciendo por todo lo que se ha vivido. Uno a veces se tira muy duro, por no decir que la mayoría del tiempo, se tira muy duro a sí mismo. Uno se limita como a decirse las cosas malas. Y la idea no es esa, la idea es que nos empecemos a decir las cosas buenas, que nos paremos frente a un espejo y no solo nos preguntemos para qué estamos acá, sino que nos agradezcamos por seguir acá, por estar aquí, por haber asumido cada uno de los problemas que hemos asumido. Si estás pasando por algún problema en este momento, también por estar aquí a pesar de ese problema y que nos autoabracemos a nosotros mismos de la manera más amorosa. El amor tiene un poder impresionante de transformarnos y de transformar el mundo y no le damos valor porque siempre estamos buscando, ¿y qué es el amor? Como esas justificaciones. Entonces los invito hoy a que en vez de buscar solo esas justificaciones de qué es el amor, qué es la paz, todo ese tipo de preguntas que nos hace la mente, nos dediquemos a sentirlo y a sanar desde el amor que es tan grande y que nunca sabremos en realidad qué es. Simplemente lo sentimos día a día, lo sentimos cuando vemos a nuestra mamá, lo sentimos cuando vemos a nuestros amigos, a nuestra familia. Entonces es disfrutarlo y lo sentimos cada vez que nos miramos al espejo a nosotros mismos y nos saludamos por un nuevo día. Y otra cosa que quiero dejar antes de cerrar esta charla es que agradezcamos, en serio, agradezcamos por cada vivencia que hemos tenido, por cada oportunidad que se nos ha dado en la vida, porque el agradecimiento abre muchas puertas, nos vuelve conscientes de por todo lo que hemos pasado. Y cuando no renegamos de lo que hemos pasado, es como soltar una carga muy pesada que siempre teníamos amarrado a nosotros. Muchas gracias por estar acá, por ver este video y por ver este en vivo. Nuevamente muchas gracias a Sara y a Catalina por invitarme a este espacio
Espero que mi historia y la forma en que la abordé le sirva a alguien, conecte con alguien, inspire a alguien y aprendamos que no importa lo que hayamos vivido hasta ahora, lo importante es que estamos acá y que tenemos la posibilidad de seguir creciendo, de seguirnos transformando y de seguir buscando nuestra mejor versión. Gracias.